Hola, buenas tardes para todos. Desde el área de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, le agradecemos a todos los que se han unido a esta nueva modalidad de las charlas virtuales. Así que bueno, y agradecerle principalmente por la predisposición a los docentes de la facultad que hoy van a dar la charla, a Silvia Corral y a Ignacio López. Esta es la primera del ciclo de 4 charlas, que bueno, ahora los vamos a presentar y arrancamos. Bueno, sí. Hoy comenzamos con un ciclo de la continuidad de la empresa familiar, que va a estar dado en cuatro clases o 4 charlas. Va a haber 2 charlas de gestión y 2 charlas tocando el tema legal. La licenciada Silvia Corral comienza hoy con su primer charla y culmina el 25 de junio. O sea que tenemos hoy día 16, el 18 y el 23 está el abogado Ignacio López con la charla sobre la parte legal, y el 25 cerraría Silvia con otra exposición. Bueno, Silvia, estás en condiciones y te damos el alta. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también les quiero agradecer a ustedes, en mi nombre y el nombre de Ignacio, que en esta primera charla no va a estar, por habernos invitado a participar de esta presentación, de este workshop. Bien, vamos a poner la presentación. ¿Se ve ahí la presentación? No. Bueno, esto puede pasar, ¿no? Intentamos una vez más. Puede fallar. A ver. Bien. ¿Ahí se ve? Ahí sí, se está viendo. Ahí está, Silvia, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, este es el nombre que elegimos con Ignacio y obviamente la temática de esta presentación con el doctor López. Y en este primer encuentro, como recién les decía Gustavo y Javier, el objetivo es presentar aquellos aspectos diferenciales que hacen a la dirección y gestión de la empresa familiar, para lo cual, y como un modo de justificar por qué le dimos este nombre a esta presentación, quiero presentar 3 ideas centrales. Primero, aquí tienen unas imágenes posiblemente de fines del siglo XIX, allá por el 1800, que reflejan negocios familiares, ¿no? Nos hablan un poquito de la antigüedad de la empresa familiar, si bien en la fecha las primeras empresas no están en el siglo XVIII. Evidentemente es una organización muy vieja, tal vez la organización empresarial más vieja y posiblemente, como dice algún autor, sea tan antigua como el propio concepto de empresa, porque es una empresa que nace en el seno de la familia. Como primera idea, entonces, ¿qué tan antiguas son empresas familiares? Como segunda idea, ¿cómo contribuyen las empresas familiares al desarrollo económico de los países? Representan entre el 70 y el 95% de las empresas, por supuesto se trata de un porcentaje que es mayor en algunos países y menor en otros. Mayor en países como México, como Ecuador, en Europa, España, Italia, y menor en países como Estados Unidos y Canadá. Generan entre el 70 y el 90% del Producto Bruto Interno al año y generan entre el 60 y el 80% del empleo, con una particularidad, que es la estabilidad de este empleo, porque por la idiosincrasia de las empresas familiares se establecen relaciones muy particulares entre propietarios y empleados, y esto contribuye. Es decir, no solo contribuyen a generar empleo, sino también a la calidad y la estabilidad de ese empleo. Ahora bien,
hablamos de que son muy antiguas, que no sabemos, no podríamos precisar cuándo surgen las empresas familiares. Hablamos de la importancia que tienen en el entramado empresarial de un país. Pero tenemos que abordar otra cuestión, que tal vez no nos guste tanto, que habla de la mortalidad de la empresa familiar. Todos habrán escuchado algún dicho que anda por ahí, que dice, bueno, el abuelo la funda, el padre la hace crecer y el nieto la funde. Y andan algunos muy similares, ¿no? La verdad que tiene una connotación un poquito negativa, no es tan así. Nos parece un poquito más exacto referirnos a esta regla. La regla del 30-13-3. Parece ser que los estudios demuestran que alrededor del 30% de las empresas familiares sobrevive a la segunda generación. Alrededor del 13% pasa de la segunda a la tercera generación y solamente el 3% lograría pasar a una cuarta generación. Por lo tanto, nosotros pensamos, bueno, si son tan importantes las empresas familiares, ¿por qué tenemos que enfocarnos en este aspecto no tan apreciado de las empresas, ¿no? Que es su alta tasa de mortalidad? Sin duda, la continuidad de la empresa familiar sigue siendo un desafío. Cuando hablamos de empresa familiar, bueno, al menos yo, hablo por mí en este caso, uno tiende a pensar en la empresa cercana que conoce, tal vez muy cercana al barrio o local, ¿no? Donde está la familia trabajando, o el matrimonio y los hijos que se han incorporado. Pero tengamos en cuenta que hay empresas familiares a nivel mundial exitosas, yo acá pongo algunas nada más, que sin duda todos conocemos. Walmart, por ejemplo, pertenece a la familia Walton de Estados Unidos, Toyota a la familia Toyota de Japón, BMW, que es alemana, la familia Juan, Ford, que ya está en la cuarta generación, o sea que está dentro de ese 3% la familia Ford. Zara, en realidad esto se lo puse para las chicas, pero el grupo es Inditex, ¿sí? Es también una empresa familiar que pertenece a un gallego, oriundo de Galicia, no gallego, a un español, Amancio Ortega, y Catena Zapata, que es nuestra, es argentina, pero que tiene alcance internacional, que fue fundada ya por 1900 por un inmigrante italiano. ¿Sí? Obviamente pongo un ejemplo, ustedes saben que por la oleada de inmigrantes españoles, italianos, de fines del siglo XVIII, en nuestro país hay una gran impronta de empresas familiares, de inmigrantes que valoraban tanto los lazos familiares que trataron de llevar esos lazos, esos cortos vínculos a la empresa. Luego a nivel local, yo sé que por ahí en esta presentación hay gente de muchos lugares, algunos de Juárez sé que hay, y yo le preguntaría, bueno, ¿podés nombrar alguna empresa familiar de tu ciudad? Y todos vamos a poder mencionar alguna, ¿no? Empresas que por solo mencionar la empresa, asociamos la familia o al revés, mencionamos la familia y atrás está la empresa. Pero obviamente este porcentaje del 80% de empresas familiares en Argentina, obviamente son datos del año pasado, se replica de alguna forma en todo nuestro país. Bien, ahora, ¿qué es una empresa familiar? Yo les dije recién, bueno, todos podemos mencionar alguna empresa familiar. ¿Y por qué decimos que es familiar? Bueno, sin duda, todos tenemos en claro que la propiedad le pertenece a una familia. Es decir, la familia es la dueña del capital. Quiero decirles que cuando se empieza a estudiar la empresa familiar, y aunque les parezca raro por más que sean tan antiguas, los primeros estudios con real enfoque sobre la empresa familiar como campo de estudio surge en la década del 80 del siglo pasado, 1980. Obviamente los primeros estudios apuntan a tratar de definirla. No hubo o mejor dicho, hubo consenso acerca de que el criterio propiedad familiar definía la empresa, pero luego también otro criterio aplicable es la implicación familiar de la familia en la dirección. Hubo ahí algún ruido, si tenía que ser toda la familia, o bastaba con que algunos miembros de la familia estuvieran en el equipo de dirección.
Y luego un tercer criterio es que hubiera una transferencia generacional, es decir, un traspaso de la primera a la segunda generación por lo menos. Pero ¿qué pasa? Como dijo algún autor por ahí, la empresa familiar responde inicialmente al proyecto de un emprendedor, que posiblemente en sus orígenes no tuvo la idea de que ésta naciera como familiar. Pero en algún punto la empresa empieza a crecer y se ve la posibilidad o esta idea de que, bueno, me gustaría que continúe la empresa y al mismo tiempo los hijos empiezan a interesarse y empiezan a manifestar su interés por formar parte de la empresa. O sea que puede ser que exista una transferencia generacional o al menos una voluntad expresa o tácita de permanecer en la empresa y darle continuidad. Estos son los criterios que prevalecen. Ahora bien, como les dije hoy, al menos en mi caso, insisto, hablo por mí, yo cuando pienso en empresa familiar, tiendo a pensar, voy a tomar un poquito de agua, perdón, tiendo a pensar en la empresa familiar clásica, la familia que mantiene la propiedad y la gestión, o sea, en el modelo habitual. Pero hay distintos tipos de empresas, ¿no? Por ejemplo, Walmart, la empresa de la familia Walton, como les decía recién, en realidad tiene la propiedad, pero la gestión se la ha pasado, se la ha adjudicado a profesionales. Luego tenemos el caso de la familia Mulier, por supuesto que hay otros, pero ahora les voy a decir por qué elegí este caso, que es el tipo de empresa de capital de riesgo, empresa familiar de capital de riesgo. Es decir, la familia continúa desarrollando su negocio tradicional, pero al mismo tiempo se convierte en un fondo de capital de riesgo que le permite impulsar otros proyectos empresariales. Bueno, Mulier son los dueños de unos supermercados muy famosos en Francia, Auchan, que en realidad ese es el negocio original. Auchan se debería pronunciarse francés. Pero ¿qué pasa? Parece que Luis, el fundador de los supermercados, en algún punto que él ya estaba pensando en retirarse de los negocios, se dio cuenta en que, bueno, tenía 11 hijos. ¿Y cómo dejar entonces a los 11 hijos en condiciones similares o repartir la herencia de la forma más equitativa posible? Entonces surge la idea de formar un fondo de capital de riesgo. Y luego un cuarto tipo de empresa que no es habitual en la cultura occidental, es el modelo oriental más bien, cuando la familia no controla la compañía, pero puede gestionarla. Este típico caso se da mucho en empresas asiáticas. De hecho, hay un libro que por acá me lo anoté, El secreto mejor guardado de Asia, de Fernando Alonso Ojeda, que lo pueden encontrar en internet, te lo explica. Y en este caso son grupos de empresas familiares, pero hay una empresa familiar dominante, que es la que pone el capital, y empresas afiliadas o empresas familiares más chicas que de este modo pueden compartir recursos, y una de estas empresas se ocupa de gestionar. Obviamente es una cultura muy distinta, donde los lazos también, los vínculos son distintos. Bien. Ahora, cuando hablamos de empresa familiar, hablamos entonces tanto de una pequeña empresa cuyo capital está en manos de una persona, entonces atendiendo a los distintos criterios de continuidad y transferencia, podría ser que los hijos recién se están interesando por participar en la empresa, pero también hablamos de una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, bueno, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, ¿cuándo se consideran familiar? Porque, como ustedes saben, en este caso, el capital está fragmentado y hay varios accionistas propietarios. Bueno, esta cuestión la resuelve el Grupo Europeo de la Empresa Familiar, que ahora les voy a explicar de qué se trata, porque no es un tema menor. Y bueno, y entonces dice, empresa familiar es aquella en que el capital le pertenece a una familia. Se las estoy resumiendo, ¿no? Eso ya lo sabían, ¿no? El capital, propiedad de la familia. En la gestión o dirección participa al menos un representante de la familia y soluciona la cuestión que se refiere a las compañías que cotizan diciendo, bueno, la empresa es familiar cuando la familia tiene aquella porción de capital suficiente como para ejercer influencia en la toma de decisiones. Me pareció interesante también aclarar esto para de pronto nombrarle al GEF.
En realidad, en Europa se le da muchísima importancia a la empresa familiar. Hay mucha conciencia de lo que representan las empresas familiares para las economías de los países y de la Unión Europea en general. Y de hecho, las 25 principales empresas de la Unión Europea son familiares. Entonces se han formado distintas asociaciones que estudian las empresas familiares, pero que dan apoyo, que dan asesoramiento, y el GEF lo que hizo fue de alguna forma integrar a todas estas pequeñas asociaciones, y bueno, es una institución con sede en Bruselas que trabaja en pos de las empresas familiares. Bien. Dijimos entonces, bueno, la mortandad es alta, entonces hay un riesgo de quedarnos en el camino, pero ¿por qué un empresario decidiría formar una empresa familiar? Bueno, sin duda por las ventajas que presentan las empresas familiares, que son muchísimas. ¿En qué está pensando? Bueno, una empresa familiar, una de sus características positivas es que tienen una visión a largo plazo. Es decir, el emprendedor, el fundador de la empresa, no está planteando sus objetivos en términos de trimestres, en términos de semestres, en términos de años, no digo que no los plantea así, pero más que nada los plantea en términos de generaciones, ¿sí? Por esta cuestión de que tiene la visión de que la empresa permanezca a largo plazo y que sea transmitida a la próxima generación. La cultura es más estable en comparación con las empresas no familiares. Yo sé que hay muchos licenciados en la administración acá que por ahí han escuchado hablar mucho de cultura, pero ustedes saben que en definitiva la cultura de una organización responde a las percepciones acerca de cómo manejar las relaciones con el entorno y con las demás personas, y tiene que ver con estas percepciones y valores del fundador, que en el caso de la empresa familiar van a ser más estables porque estos valores se van transmitiendo de generación en generación. La cultura, dicho en criollo, es como una regla que me dice, bueno, en esta organización las cosas se hacen de esta manera. Otra característica es que las empresas familiares buscan autofinanciarse, por lo tanto hay un mayor grado de autofinanciación y reinversión de beneficios, es decir, evitan tomar financiaciones privadas. El emprendedor tiene una alta motivación por el éxito. Yo hablo mucho de emprendedor, o por ahí la palabra correcta sería fundador, pero como dijo algún autor por ahí, no nos olvidemos que los emprendedores son el umbral de empresas familiares. Por ahí el emprendimiento son potenciales empresas familiares en la medida en que en algún momento surja este interés por que la empresa se continúe. Bueno, le decía, esta alta motivación del fundador o del emprendedor por el éxito, por llevar su idea a la práctica, por hacer crecer su empresa, se traslada obviamente a los miembros de la familia. Entonces presentamos otra ventaja de la empresa familiar, que es el mayor compromiso y dedicación al negocio que tienen sus miembros. De hecho, algún autor dice por ahí que lo que realmente diferencia a la empresa familiar de la no familiar es el compromiso que asumen sus miembros. Compromiso que asumen porque, bueno, se sienten orgullosos de ser parte, orgullosos de pertenecer y de poder contribuir al desarrollo de la empresa. Y este orgullo se traslada de alguna forma hacia los clientes, es decir, es percibir este orgullo y esta confianza que emana de los miembros de la empresa familiar hacia los clientes y a su vez se comparte por los trabajadores. Hay una mayor rapidez en la toma de decisiones. Piensen que en las empresas no familiares una decisión por ahí pasa por distintos niveles, una decisión importante me refiero, ¿no? Pasa por distintos niveles o posiciones de la empresa o distintas áreas. Y en este caso, en realidad la toma de decisiones está circunscrita al fundador de la empresa o un grupo reducido de miembros de familia. Un puntito que omití por ahí, pero que es importantísimo, es este conocimiento propio que tienen las empresas familiares y que se va transmitiendo de generación a generación. Esta forma de hacer las cosas tan particular.
nosotros recordamos a algún empresario que nos dijo por ahí que, bueno, él en las vacaciones pasaba mucho tiempo en la empresa con su abuelo, y entonces estaba presente cuando el abuelo atendía a un cliente o atendía a un proveedor, y hay cosas que la fue aprendiendo que ni sabe cómo la fue aprendiendo en el seno de la familia y en estas relaciones y en estos ámbitos que por ahí se entremezclan entre familia y empresa. Por lo tanto, el conocimiento tiene mucho de tácito, de no explícito, ¿no? Y es tan particular. Y un punto importante que por ahí sobre esto vamos a trabajar más que nada en la última presentación, pero ha sido demostrado que las empresas familiares, por esta cuestión de que buscan autofinanciarte, por ese compromiso que alientan a sus miembros, tienen una mayor capacidad de ajustarse en las crisis, en las fases depresivas del ciclo económico, y esta mayor capacidad de ajuste, como dijimos hoy, impacta también en la estabilidad del empleo. Vamos bien hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, sigo con las espinas, ya me dirán, perdón. No, está bien, no hay pregunta, Silvia. Bueno, Adelante. porque hasta ahora dije las rosas, entonces vamos a pasar a la parte de las espinas de esas rosas, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo o las anotan en el chat y después las tratamos de responder. Dijimos, no todas son rosas, porque de pronto, como ilustran estas viñetas, bueno, esta cuestión del compromiso y de la mayor dedicación a veces puede traer estas cuestiones, ¿no? En la viñeta superior tenemos ahí a un miembro de la empresa familiar que, bueno, como se siente parte de la empresa, también la flexibilidad la usa a su favor. Y en el otro caso hay una persona que de pronto le dedica demasiado tiempo a la empresa, ya no tiene una clara separación entre lo que es su vida personal y su vida dentro de la empresa familiar, y entonces esto también puede traer inconvenientes, obviamente, y puede ser fuente de conflictos. Los dos casos van a ser fuente de conflicto. El que llega tarde de hacer deporte y trabaja cuando le queda bien, y la que trabaja demasiado. Bien, entonces, ¿cuáles son las desventajas de la empresa familiar? Primero, esta idea de que, bueno, somos una gran familia y entonces hay cabida para todos. O sea, hay cabida para uno, hay cabida para todos. Luego, es verdad que buscan la financiación y la autofinanciación, mejor dicho, pero esto también hace que repercuta en ciertas limitaciones para tomar financiación ajena, y entonces estas limitaciones para financiarse hace que releguen la incorporación de tecnologías necesarias o de innovaciones, o se plantean determinados desafíos comerciales. Por ejemplo, se mantiene un producto, o se mantiene la estrategia que le funcionó al abuelo, por ahí más por cuestiones emocionales que porque aún tengan mercado, ¿no? Entonces estas cuestiones hacen que de alguna manera impactan en las distintas transiciones, en los ciclos de vida, en el ciclo de vida que tiene la empresa. Unido a la limitación para financiarse, también tiene dificultades por ahí para revender sus participaciones. De pronto, qué sé yo, hay un momento en que uno de los hijos dice, yo no quiero formar parte de la empresa, no me interesa la empresa, pero bueno, necesita su parte. Y bueno, esto también plantea un problema, a veces porque, bueno, pagar ahora tu parte no es el momento, financieramente no estamos en condiciones, o por ahí tampoco es buena idea pagársela, porque no pagársela puede ser una forma de retenerla, ¿no? Esa es otra cuestión a evaluar, que es propio de los empresarios familiares. Bueno, esta idea de que somos una gran familia termina que en ciertos puestos clave de la empresa se pongan a personas que en realidad son portadores de apellido, pero no portadores por ahí de las habilidades necesarias para ocupar esos puestos. Se plantean conflictos de relaciones, como veíamos recién en la presentación anterior, en ambas viñetas, se plantean conflictos intrafamiliares, entre los accionistas, o entre la familia y los que están a cargo de la gestión y no son familiares, conflictos personales, como decíamos cuando
estoy desbordada del tiempo que le dedico a la empresa, o incluso el fin de semana nos juntamos para comer y terminamos hablando de la empresa, entonces la empresa todo el tiempo, y esto termina generando cierto desgaste y fuerte de conflicto. Y una gran desventaja de la empresa familiar es la sucesión. Cuando hablamos de sucesión, hablamos del retiro del fundador y quién lo va a continuar. Hablamos de sucesión en el liderazgo, no estamos hablando de traspaso de la propiedad, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Sino quién va a continuar al fundador, quién va a ser el líder y cómo se lo va a legitimar al líder. Bien. Todas estas ventajas y desventajas deberían evaluarse desde la perspectiva de qué conforma al sistema empresa familiar. En realidad, la empresa familiar es la conjunción de dos subsistemas, el subsistema familia y el subsistema empresa. Y acá lo vemos como en un estado ideal, en un estado de equilibrio. Entonces estamos pensando en una empresa familiar donde lo que prima es la armonía dentro de la misma familia y armonía en la empresa, pero la verdad que ese es un estado ideal, no es siempre lo que sucede o es la película. ¿Qué pasa? El sistema familiar y el sistema empresarial son totalmente distintos, tienen objetivos distintos. Por empezar, nosotros todos formamos parte de una familia a la que no elegimos pertenecer. La familia es un grupo primario donde el individuo pertenece no por elección. Contrariamente, la empresa, desde el punto de vista sociológico, es un grupo secundario al que el individuo elige pertenecer. La familia tiene una base emocional y sus objetivos son totalmente distintos porque busca proteger a los miembros, asegurarle su protección, su crecimiento, darle apoyo. Está orientada a la interrelación y no mira el exterior, mira hacia adentro. Por otro lado, cuando menos cambios mejor, porque lo importante es proteger la familia y no tener ningún tipo de sorpresa con ningún tipo de cambio. Y en la empresa pasa todo lo contrario. La empresa, por empezar, tiene una base contractual y le importan los hechos, la base es realista y contractual. Mira continuamente hacia afuera porque obviamente lo que va a desarrollar es un producto o prestar un servicio y necesita del mercado para que ese producto o servicio tenga éxito. Por lo tanto, la orientación no es a la interrelación, sino a los resultados. Se premia el desempeño, la membresía no es vitalicia, sino que hay que ganársela. ¿Cómo es el trato entre las personas? Y bueno, dentro de la familia, el trato es la igualdad, igual oportunidades para todos. En la empresa es equitativo. Los sueldos y las posiciones y los ascensos y los lugares que uno se gana deberían tener relación con el desempeño, con lo que uno aporta a la empresa. Y como decíamos hoy, mientras la familia se resiste el cambio en la empresa, por más que lo esperable es la estabilidad, obviamente el cambio es casi un imperativo, porque es lo que le permite a la empresa crecer y ser más competitiva y adecuarse a los cambios del mercado, a lo que el mercado va requiriendo. Lo que pasa es que en la empresa familiar lo normal es esto. Es decir, aquel subsistema de base emocional, de alguna forma, se va metiendo y va opacando al sistema racional, contractual, que necesita del cambio para crecer y mantenerse. ¿Qué pasa entonces cuando el desequilibrio es este? Ojo que yo hablo de ese desequilibrio, pero también el desequilibrio puede ser el otro. Pero bueno, entonces la empresa familiar sería muy particular, ¿no? Ya no habría tanta relación de compromiso entre los miembros, los lazos serían más laxos, sería mucho más competitivo, sería totalmente alejado por ahí el modelo a la idiosincrasia de la empresa familiar. Bien, volviendo a esta cuestión de que el subsistema familiar por ahí tiene
mayor, lo digo, no me ven, pero lo digo casi riéndome cuando digo el por ahí, ¿no? Pero generalmente pasa esto, ¿no? De que la familia va opacando al sistema empresarial, las consecuencias son estas, ¿sí? Se confunde lo que es propiedad y dirección. Entonces, yo soy propietario, yo la tengo que dirigir. ¿Sí? Yo la voy a dirigir porque siempre me ha ido bien y no estoy atento a lo que está pasando en el contexto. No importa si tengo las capacidades, soy el dueño. Se confunden los flujos económicos de la empresa y la familia, es decir, no se presta atención a los flujos económicos más bien regidos por el mercado. ¿Sí? Se confunden los lazos familiares y contractuales. Entonces pasa como este chico que venía de practicar deportes y llegaba tarde a la empresa, pero bueno, no importa, es el hijo de, lo puede hacer. Se demora la sucesión, como si fuera algo que, total, a mí no me va a pasar, o hay tiempo, lo podemos solucionar más adelante, y si tener en cuenta que el proceso de sucesión es un proceso, es justamente un proceso, o sea, la sucesión va a suceder sí o sí, es un hecho, pero cuando hablamos de sucesión y la preparación tenemos que hablar de proceso. Y otra consecuencia es que finalmente se confunde el plan de la familia con el plan de la empresa. O sea, yo tengo una visión de la empresa de crecimiento a largo plazo, esta fue la idea original del fundador, del emprendedor, como les digo a veces, pero ¿qué pasa? En algún momento el plan en sí tiene que poder cumplir con las expectativas de los miembros de la familia. Entonces hay cierta confusión entre plan familiar y plan empresarial. ¿Y cuáles son los errores que se derivan? Bueno, errores en la estrategia. Por ejemplo, diversificar el negocio, que justamente es uno de los temas que a mí me interesa. ¿Qué pasa con la diversificación? Por ahí puede ser una buena opción para expandir la empresa, introducirnos en nuevos mercados, con nuevos productos, pero de pronto en la diversificación estoy pensando que voy a poner a miembros de mi familia a cargo de esos nuevos negocios. Eso puede ser un error, no necesariamente esos miembros de la familia van a tener las capacidades, por ahí lo más sano sería contratar a gente, a profesionales externos que puedan tener a cargo ese nuevo producto, ese nuevo servicio, o sea, esa nueva rama de la empresa. Errores en la estructura. ¿Qué pasa? Yo miro la estructura de la empresa familiar y veo que en cada puesto, como muestra esa imagen, hay algún miembro de la familia. La típica estructura de árbol genealógico. O lo peor, una estructura duplicada. Se crean puestos que ya existen, pero de alguna forma hay que darle trabajo, porque, digamos, no son solo los hijos, sino también se empiezan a sumar por ahí la familia política o los sobrinos, y para todos tiene que haber cabida, ¿no? Entonces empiezan a generar estructuras duplicadas, y lo peor del caso es que estas estructuras finalmente pueden terminar siendo totalmente inoperantes. Errores en los sistemas, que viene de confundir el flujo de la empresa y el flujo de efectivo de la familia. Esto termina en que se le paga de más a un miembro de la familia por ser miembro de la familia, o sea, el sueldo no responde a un sueldo de mercado. Se le paga de más o, ojo, que también se le puede pagar de menos, porque total somos familia, ¿sí? O bien no hay, las inversiones no se evalúan con criterios, como decíamos hoy, de mercado, sino más bien con criterios familiares, si van a tener algún plus, alguna ventaja para la familia. Y sobre todo, errores para asegurar la continuidad. Es decir, dejar esta cuestión de ver cómo seguimos, o qué va a pasar cuando el fundador se retire, o qué va a pasar cuando el fundador se canse. A veces es el mismo fundador el que lo relega, y a veces por distintos motivos, ¿no? Porque piensa que todavía está a tiempo, todavía tiene mucho para hacer, porque piensa que sus hijos no están preparados, y a veces son los mismos hijos que miran de costadete esta situación porque piensan, bueno, ¿quién mejor el viejo, que es el motor de la empresa para seguir adelante? Pero obviamente estos son errores puntuales, y tal vez el mayor error sea pensar, bueno, en mi empresa esto no va a pasar. Llegado el momento, esto no va a pasar.
también tal vez ese sea el mayor error de dirección que ocurre en las empresas familiares cuando este subsistema familiar de alguna forma va teniendo la parte empresarial. Entonces, esta cuestión de, bueno, a mí esto no me va a pasar, que ni siquiera es arrogancia, es algo muy normal, es estar enamorado del proyecto. Yo en esto salgo en defensa del empresario familiar porque creo sinceramente que hay una cuestión de, ¿cómo llamarle? Digo enamorado del proyecto, pero él ha luchado tanto por esta empresa, la conoce tanto, le han funcionado bien tantas recetas, sigue por ahí con el mismo impulso que tuvo al principio y entonces parece que nunca es el momento para pensar en la sucesión. Pero tengamos en cuenta que todas las organizaciones, así como las personas, tenemos un ciclo biológico, las organizaciones también las tienen. Este ciclo de vida que yo les presento aquí es aplicable a todas las empresas, ¿no? Hay un periodo de introducción, donde obviamente el tema es cómo introducir el producto o el servicio en el mercado. En este momento hay problemas financieros, sin duda, hay que conseguir clientes, hay que conseguir mercado, hay que conseguir fondos. En algún momento la empresa empieza a crecer, o sea, el flujo de fondos ya empieza a ser positivo, hay una mayor estructura, el producto es conocido. En la etapa de madurez sería la etapa a la que todas las empresas quieren llegar, ¿verdad? Es decir, se alcanza esa porción de mercado ideal, el producto es conocido, hay mercado, hay un flujo de fondos positivo, pero también es el momento en que la empresa deja de crecer, es decir, ya por ahí no puede aspirar a tener una porción mayor de mercado. Lo que sigue es el declive, lo que sigue es la liquidación. Bueno, no siempre. Es decir, también en la etapa de madurez, en las empresas se pueden buscar estrategias para reinventarse. Reinventar el producto, desarrollar un nuevo producto. No necesariamente, si se toman las medidas, va a venir la liquidación. O va a desaparecer la empresa, dicho de forma más bruta. ¿Qué pasa en el ciclo de vida cuando hablamos de las empresas familiares? Vemos el ciclo de vida particular porque todo es particular en estas empresas, producto de la conjunción de dos subsistemas. En cada etapa de la evolución se presentan crisis. Y esto de no me va a pasar a mí, por ahí se podría reemplazar por ¿y qué pasa si yo estoy atento a que estas crisis pueden pasarme y me anticipo a estas crisis, ¿no? A ver, en la etapa del fundador, la etapa de introducción, como vimos recién, obviamente, el fundador es el que centraliza la toma de decisiones, también es el que hace todo, se ocupa de las cuestiones comerciales, cuestiones financieras, tratar con clientes, tratar con proveedores, tratar con los bancos, aunque sea lo que menos les guste, pero bueno, si necesita pedir plata, por ahí va a tener que ir. Por ahí tiene problemas para cobrar, es decir, tiene un cúmulo de tareas, concentra un cúmulo de tareas porque ni siquiera tiene una estructura para responder esos primeros años, que se presenta obviamente la crisis por falta de delegación. Superada esta etapa, es decir, en algún momento va a tener que definir una estructura y va a necesitar delegar, va a necesitar tomar personas, ¿sí? La empresa tiene un periodo de crecimiento y llega el momento en que ingresan los hijos a la empresa. Y acá, tarde o temprano, a ver, miren lo que les voy a contar. Y ustedes podrían pensar en otras situaciones posibles. Los hijos deciden incorporarse a la empresa. Pero ¿qué pasa? Los hijos un poquito se confunden de roles, porque papá es papá en mi casa, para acá en la empresa es mi jefe. Entonces por ahí vienen roces por las órdenes que da papá, que es mi papá, o sea, no lo veo como mi jefe. Empiezan también los roces entre hermanos, porque, a ver, el papá también puede cometer el error de que, capaz que inconscientemente, tiene cierto trato o le asigna ciertas responsabilidades a alguno de los hijos.
porque en realidad está arrastrando por ahí ciertos preconceptos de que no, pero él es más capaz, no, pero yo sé que fulanito lo va a hacer bien, no, pero él es más responsable. Entonces, vienen estas crisis tanto por superposición de roles o por roles no demasiado claros, y vienen también crisis porque los hijos pueden traer ideas nuevas a la empresa o pueden tener una distinta visión acerca de cómo llevar adelante el negocio y el padre no lo acepta. Eso también son cuestiones hasta cotidianas. Pero bueno, superada esta crisis que necesita mucho de comunicación, de afrontar conflictos, de ver cómo se superan estos conflictos cuando se empiezan a trabajar juntos, ¿sí? Empieza otra etapa de crecimiento de la empresa, posiblemente porque se han logrado de alguna forma conciliar o bajar el tono de los conflictos y a su vez porque se reconoce el aporte emprendedor de los hijos. La empresa sigue creciendo, pero todavía nos falta una tercera crisis muy importante, que es cuando se retira el fundador. Acá viene la parte dura, pero hay que decirlo. En el mejor de los casos, el fundador se retira por elección personal, y se da cuenta en algún momento de que no puede seguir con la empresa, o hay un agotamiento, no quiere seguir. Pero en el peor de los casos, bueno, ¿qué pasa si fallece el fundador? Entonces ahí la delegación, o sea, la delegación del liderazgo, a eso me refiero, el traspaso del liderazgo, es algo abrupto para los miembros de la empresa no estaban preparados para eso. De ahí la importancia de que se considere el retiro y que se considere la sucesión y el traspaso del liderazgo como un proceso, porque es un hecho, en algún momento va a suceder de la mejor manera o de la peor manera, pero en algún momento va a suceder. Por supuesto, puede haber otras crisis posteriores, acá nos estamos manejando un poco dentro de la primera generación y la segunda generación, pero obviamente después cuando aparecen las otras generaciones van a surgir nuevas crisis asociadas a quienes gobiernan la empresa, ¿no? Porque se introducen otras ramas familiares dentro de la empresa familiar. Dijimos, bueno, sí, en toda empresa hay un periodo de introducción, o de arranque, de expansión, o crecimiento y de madurez. En la empresa familiar también. Pero hay que sumarle la complejidad de que en la empresa familiar, la familia también evoluciona. Arrancó con un emprendedor, con un fundador, a lo sumo que ayudada por su señora, es decir, hay una familia joven de negocio, que le está poniendo el cuerpo y el alma a la empresa, todo su tiempo, todos sus recursos incluido tiempo. Luego viene el ingreso de los hijos trabajando conjuntamente a los padres, y luego el padre, el fundador, en algún momento se retira y cede la batuta. Y estos términos no son míos, son de Jersey. Bueno, yo en todas las presentaciones he tratado de poner los autores y veremos en algún momento cómo armamos para que ustedes tengan algo de material. Dijimos, evoluciona la empresa, la familia también evoluciona y también va evolucionando la propiedad a medida que se van incorporando ramas familiares. O sea que las crisis en la empresa familiar son inevitables, porque a lo sumo todo está en armonía en el periodo de arranque. Es decir, el arranque, la familia joven de negocio y el propietario controlador que toma todas las decisiones. Después, cada empresa, incluso de acuerdo al sector al que pertenece, que esto también le marca los ritmos empresariales y al país al que pertenece ni hablar, cada empresa tiene su ritmo, su propia evolución. Por lo tanto, ¿por qué decidimos llamarlo a este workshop continuidad de la empresa familiar? Bueno, porque sin duda asociado a la continuidad de la empresa familiar puede haber muchos factores que tienen que ver con la gestión, con el manejo financiero, con el manejo comercial,
con el sector de la economía a la que pertenece la empresa, con el país al que pertenece la empresa, pero hay cuestiones internas que son salvables y a las que se las puede ir trabajando con determinada anticipación. Si ustedes miran este gráfico, ahí parece que la llave a todos los problemas pareciera que está en cómo ir pensando de forma anticipada en la sucesión. Es decir, la falta de planificación de la sucesión y la que representa los mayores problemas o los mayores desafíos para hablar de continuidad de la empresa familiar. Porque tengamos en cuenta que el traspaso generacional, no estoy hablando, insisto, como traspaso en términos de propiedad, ¿sí? Sino en términos de liderazgo, quién va a liderar la empresa, también a la larga trae cambios en el gobierno, en las relaciones con las personas, y a la larga va a traer cambios en la estructura de propiedad. ¿Sí? De ahí entonces la denominación de esta presentación, de este workshop, y a dónde apuntamos. La idea es, bueno, como ven, yo un poco traté de presentar este marco, tal vez para algunos muy conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de empresa familiar, y de pronto cuáles son por ahí los factores que mayormente atentan contra la continuidad de la empresa familiar. Y la idea es que en las presentaciones que siguen con el doctor Ignacio López, tratemos de abordar algunas herramientas que no son difíciles de implementar, y casi necesarias, para ya ir pensando en ellas como, bueno, herramientas que nos ayuden o que les ayuden al empresario familiar a transitar por estas cuestiones, por estas crisis, a estar presentado por estas crisis. Por ahí digo que nos ayuden y se me va porque en algún momento tuvimos un negocio familiar, entonces más allá de lo teórico que pueda resultar o de las cuestiones que dicen, alguno puede estar pensando, sí, te quiero ver en el día a día. Sí, el día a día de un empresario familiar argentino, vamos a sumarle esta cuestión de contexto, es complicado, es duro, pero sin embargo vamos a quedarnos con esa cantidad de empresas que hacen de motor de la economía del país y esa cantidad de empresas que subsisten y que pasan de generación en generación y que pueden crecer, que son las empresas que han logrado estar preparadas para afrontar estas crisis. Bien, esta es mi presentación. Les digo gracias en todos los idiomas, obviamente no lo voy a pronunciar para no pasar vergüenza. Se los voy a decir gracias, merci, ponele, pero les digo gracias realmente por el interés, por haberme escuchado y por supuesto ahora, aquí tienen mi contacto y por supuesto ahora les voy a pedir si tienen alguna pregunta. Me gustaría escuchar las preguntitas. O alguna pregunta o por ahí. Hola, Manuel. Hola, Tobías. Tengo de Manuel Camerini que apareció por ahí. Hay mucho para hablar, la verdad que hay muchísimo para hablar. Y uno en una hora dice, bueno, ¿por dónde apuntamos? Y como lo que queremos llegar es a estos temas de estas herramientas para la sucesión. Pero bueno, es muy interesante hablar por ahí de cómo se van involucrando las generaciones, bueno, de cuando la empresa familiar es impuesta o cuando la empresa familiar es una elección, ¿no? Eso es muy importante. Y hay muchísimo para hablar y recuerdo que alguna vez Manuel Camerini, que no sé si ya volvió de Canadá, lo vi por ahí, me hizo llegar un artículo que hablaba de cómo las hijos de la segunda generación tenían menos interés por participar. Y antes por ahí tomaban la empresa como un legado y la continuaban, y por ahí las nuevas generaciones, vamos a llamarle como quieran,
¿Mm? Todos los nombres nuevos que tienen las nuevas generaciones, millennials o como quieran, no importa, son más explícitos, no quiero seguir en el negocio viejo, yo me quiero ir por el mundo, o yo quiero, qué sé yo, ser chef, no sé, pero lo que menos me interesa es seguir con la empresa. Y tengo guardado ese artículo, Manuel, y alguna vez lo he dado para leer en clase, es muy interesante. Ay, un beso grande. Bueno, nos Bueno, vemos. pregúntenme lo que quieran. Preguntas, son todos agradecimientos. Sí, Silvia. A ver, no, te comentaba que no vemos ninguna consulta, son todos agradecimientos. No sé si vos lo estás viendo también el chat. Sí, justo lo estoy leyendo, Bien, bien. Bien, pareciera que no, o si en algún tema no fue muy claro. No, hay A mí preguntas, Silvia, del material. me preguntan, así que no hay problema. Sí. Porque total, si no tengo la respuesta, les voy a decir que no las tengo, no se hagan problema. Está bien, más vale. Del material, bueno, ahí estaban preguntando, la idea era que habíamos estado hablando antes con Silvia, una vez que terminen van a tratar de armar todo el material conjunto de las 4 clases y se los pasamos. Después de la última clase le pasaríamos un material, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, y incluso, a ver si por ahí alguien tiene interés en un tema particular, si después cuando termine la presentación, por eso les dejé el contacto, a ver que no leo, ahí nos pueden preguntar, porque por ahí a alguien le interesa un tema en particular, y lo nuestro está muy enfocado a la continuidad con foco en la sucesión del liderazgo. Y en esto de evitar conflictos, hay temas que los van a abordar con Ignacio y les anticipo que van a ser muy interesantes. Ahí tenés, Silvia, una pregunta al último. A ver, no la vi. De Bruno Toseto. Fíjate si la puedes leer. Bueno, a ver, recomiendo que prime la profesionalización. Claro. ¿Sí? Como decía recién, yo por ahí, por esta cuestión del tiempo, uno no puede explayarse más, pero no necesariamente los hijos pueden ser unos divinos y yo lo adoro porque es mi hijo y yo le pongo toda la ficha, pero no necesariamente va a tener las capacidades. ¿Sí? Como decíamos, esto de crear estructuras de árbol genealógico, no es un término mío, es un término de Gallo, o estructuras duplicadas, nada más que para darle cabida al hijo a la empresa y ponerlo de gerente financiero. Y el tipo a lo sumo sabe armarte un cuadrito de ingreso y egreso y nada más, pero digamos, tiene que poder calcular, no sé, cuál es el retorno que puede obtener de una inversión, un ciclo, poder hacer un presupuesto financiero, que son por ahí herramientas básicas, pero no tienen ni idea. Entonces, o que se capacite el hijo, o que se contrate un profesional. Eso sería lo sano para la empresa. ¿Sí? O ponerlo al hijo donde realmente pueda demostrar sus habilidades, no necesariamente en el área financiera, que por ahí en la más justo puso un ejemplo un poquito comprometido, ¿no? Me pongo los lentes porque no quiero que me vean de anteojo, pero no los leo, así que chao. No, pero claro, esa es la cuestión, por eso le decía recién que nos enfocamos, no hablamos de todas las cuestiones. El tema de la profesionalización es otra cuestión importantísima para abordar en el estudio de la empresa familiar. Acá de pronto nos enfocamos más en la continuidad, lo que no quita que al hablar de las herramientas, como es el protocolo familiar, terminemos hablando de la profesionalización. ¿Sí? A ver, hay empresas donde sabiamente se le da a los hijos la posibilidad de que empiecen de abajo, en un área, o que ingresen a la empresa después de tener una carrera afín.
para ingresar a la empresa. Eso es sabio. ¿Sí? Pero bueno, son empresas donde lo afectivo, como decíamos hoy, el subsistema empresa está teñido de lo afectivo, mientras el subsistema, perdón, va de nuevo, el subsistema familia está teñido de lo afectivo, la base es emocional y no quiere que cambie nada, cuando más estabilidad mejora si los tenemos a todos juntos. Y el subsistema empresa, por otro lado, está teñido de lo que es resultados, productividad, mercado y necesita el cambio. Es decir, el cambio es inexorable. Y más en este contexto donde los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Entonces, más que nunca se necesita de profesionales. Que no necesariamente pueden ser ajenos. Pueden ser ajenos o pueden ser de la familia, pero profesionales. ¿Entiende? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay más. Ha gustado mucho, ha sido muy clara por lo que todos dicen y por lo que escuchamos, así que... Los Bueno, esperamos el jueves con Ignacio, que va a empezar a dar la parte legal, el tema de transferencia por ahí de los bienes, ¿no? Va a hablar un poco más sí, enfocado de ese tema. y muy enfocado también a lo que es herramientas como el protocolo, pacto de herencia futura, qué pasa como planteé yo hoy, que un hijo dice, la verdad yo no quiero estar en la empresa, y bueno, tampoco le dan la parte porque no quieren hacer desembolso. Bueno, son cuestiones que tampoco podemos decir que la empresa familiar, siempre hago esta aclaración, tampoco podemos decir que es un talle único. Yo lo que trato de transmitir son problemáticas que han sido estudiadas, y a veces hablo por palabras de otros, y han sido estudiadas empíricamente, no son reflexiones que a un loco se les ocurrió sentado en un escritorio, ¿no? Pero, a ver, son sistemas sociales, entonces así como las personas no somos todas iguales, obviamente las empresas también todas tienen un manejo distinto, pero apuntemos a esas, miremos las que anduvieron bien, por decirlo de alguna forma, ¿eh? No te digo que vamos a hacer el grupo muy 10, ¿sí? Pero bueno, a ver, la empresa familiar tiene mucho para dar, la empresa familiar sana es la que logra el equilibrio, que tiene mucho para dar al desarrollo local, al desarrollo regional, al desarrollo de un país, a la economía de un país. Bueno, yo soy fan de la empresa familiar. Bueno, Bueno, les quiero agradecer, Javier, Gustavo, Silvana, gracias a vos, Silvia. por el seguimiento y por hacer que todo esto siga adelante. Dale, Muchísimas gracias dale. a todos. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, gracias a todos y los esperamos el jueves con la charla de Ignacio. Y después el 25 retomamos con Silvia Sí, cerrando. Ignacio da el jueves y el martes y yo vuelvo el jueves 25. Sí, Perfecto. listo. Bueno, un ¿Listo? saludo para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.